Hola chicos, me llamo Alberto Esteban, para quien no lo sepa, y voy a realizar este año otra vez la selectividad. Es la tercera vez que lo hago. La primera vez saqué un 11.466, la segunda un 12.146 y en esta no sé qué sacaré, pero tengo la nota ya de 12.800, gracias a un ciclo formativo de grado superior que he hecho. Entonces, hoy os voy a explicar, como ya habéis leído en el título, cómo estudiar selectividad en tan solo 2 semanas o incluso menos tiempo, que es el tiempo que le dediqué yo para prepararme la segunda selectividad que hice en septiembre. No estudié nada durante el verano y me lo preparé en 2 semanas. Entonces, debo recalcar que vosotros ya sabréis más o menos casi todo el temario, por no decirlo todo, porque ahora para presentarte a junio ya has aprobado en bachillerato y en segundo de bachillerato habrás hecho algún examen final o exámenes de subir nota o todos los exámenes que has hecho durante el curso. Entonces, ahora mismo solo tienes que como repasar los conceptos que ya has dado. Entonces, es bastante asequible estudiarte selectividad en 2 semanas y yo creo que es un periodo razonable. Entonces, debo destacar también que es bastante importante la dedicación durante estas 2 semanas, porque van a ser 2 semanas bastante duras, de sacrificio y de pasar poco tiempo fuera de lo que viene siendo el ámbito de estudio. Pero luego merecerá la pena porque sacaréis buena nota. Os voy a pasar a decir mi horario. Debo destacar también primero, que es bastante importante deciros, que mi horario es directamente relacionado en el ámbito de ciencias de la salud, es decir, tendré química y biología como específicas. Y también me he de destacar también que este horario está bastante dirigido a las personas que son de Cataluña, porque yo soy de Cataluña y entonces este horario básicamente es del examen que yo hice. Entonces, si no eres de Cataluña, pues podrás sustituir algunos temas que no te salgan por otros que sí, o podrás realizar otra organización de tu horario en función de cómo te vaya bien. Pero yo os voy a decir más o menos lo que hice, ¿vale? Entonces, yo me preparé la selectividad de septiembre en bastante poco tiempo, en una semana, porque lo hice bastante radical. Entonces fue una semana y media, donde yo empecé de lunes a sábado. Entonces, el primer día estudié Historia, la Restauración. Le dediqué el tiempo que... Tenéis que dedicarle el tiempo que veáis necesario. Yo os digo las asignaturas que estudié. Entonces, vosotros ya de ahí decidís qué tiempo le dediquéis a cada asignatura. Luego, me hice de Biología 4 temas que yo recomendaría hacer. Los primeros, genética y evolución, que sería contar un tema. Diseño experimental, que es bastante sencillo. Microbiología y ecología, el primer día. Entonces, le invertís tiempo y lo sabréis, ya veréis. Luego, también de química me estudié la primera mitad, es decir, cogéis el temario, lo dividís en 2 partes. Entonces me estudié la primera mitad. Es bastante sencillo. Eso durante un día, que serán unas 7-8 horas o más. Entonces vosotros invertís las horas que necesitéis para estudiar todo esto. Entonces yo lo que hacía era estudiarme esto, y si no me lo sabía, mal. En plan, me lo tenía que saber ese día, así que lo dejo ahí. Luego, el segundo día, el martes, estudié Historia, la parte de catalanismo y Segunda República. Luego hice también un repaso de la segunda mitad de química, es decir, me estudié la segunda mitad de química. Y también repasé todo el temario de matemáticas. Entonces, en un día, ¿cómo me diréis? ¿Cómo repasaste todo el tema de matemáticas? Pues porque yo me presenté a matemáticas del social. Y para hacerla en junio, me las tuve que empollar bastante bien. Entonces yo, si no las habéis hecho, por ejemplo, o no os acordáis mucho de mates, sí que lo haría un poco más división. Entonces me la dividiría los temas por días. Pero si ya lo habéis hecho y ya tenéis más conocimiento y lo único que tenéis que hacer es repasar, como yo, que no le dio la nota y tuvo que volver a hacerla, pues es bastante sencillo y en un día hacéis un repaso de 2-3 horas de exámenes y os lo sabéis. Luego de biología ya invertí en acabar el temario. Entonces ese día hice metabolismo, inmunología y biología molecular. Es bastante fuerte y denso hacerlo todo, pero lo podéis hacer en un día con las horas necesarias. Luego el tercer día, miércoles, hice de historia la guerra civil. Luego de inglés, listening y reading, me hice unos cuantos y ya está. Luego de biología me repasé los temas que más me parecieron complicados. Entonces, por ejemplo, yo me repasé, en mi caso, metabolismo
biología y biología molecular, porque me costaban bastante. Entonces les dediqué más tiempo para asimilar mejor los conceptos, porque los otros me parecían bastante sencillos. Luego también el miércoles hice una asimilación de los conceptos de química, es decir, todo lo que yo creía que era teoría y era bastante importante, me lo ponía a estudiar, porque yo lo que había hecho antes ya era prepararme la primera mitad de ejercicios y así más o menos teoría, y luego la segunda. Y ya este día, el miércoles, lo que decidí hacer es más estudiar enfocado a problemas, a diseño experimental, tipo procesos de solubilidad, todo lo que sea de empollarte un experimento de laboratorio, ya que te van a salir seguramente, os van a salir y es bastante enrebuscado, por no decirlo de otra manera, y eso es lo que yo fallé, porque no le dediqué bastante tiempo, entonces dedicarle bastante tiempo a hacer eso. Luego, el jueves hice de historia el franquismo, luego catalán me lo estudié entero, porque en un día es bastante asequible estudiarse catalán, la verdad. Luego castellano me estudié toda la teoría también. Y luego de inglés volví a hacer algunos exámenes de listening y reading. Entonces, ese día fue un poco más sencillo, aunque el franquismo tiene para dar y vender, o sea, hay un montón. Entonces, es bastante complicado estudiárselo en poco tiempo, pero se puede hacer, que yo lo hice. Luego, ya hemos hecho lunes, martes, miércoles y jueves, y ahora viene el viernes. El viernes que hice, empecé ya exámenes. Viernes empecé con el examen de biología, hice un examen de biología y empecé a mirar, hice mi examen y empecé a mirar las correcciones. Y en base a las correcciones iba modificando lo que yo iba estudiando y lo que menos me acordaba. Entonces, si había conceptos que no me acordaba de inmunología, tipo, no sé, algún concepto importante, pues me lo volví a repasar. Luego, de química. Ese día, el viernes, me miré todo el libro de Química Pau para asimilar más conceptos aún. Luego de inglés me estudié las estructuras de los escritos, hice alguno. Y de castellano me estudié poemas, porque en mi año entraron la segunda antología de la poesía española. Entonces me tenía que estudiar bastante de qué iban los poemas, las figuras retóricas. Entonces era bastante empollar, pero se puede hacer. A ver, en un día no. Pero como yo ya me lo sabía más o menos, pues le invertí poco tiempo. Luego, el sábado, hice historia, la transición, catalán, me miré cómo hacer redacciones, más o menos, qué es lo que buscaban en las redacciones, me estudié los libros, porque yo también me los estudiaba, entonces de catalán y castellano me estudio los libros, de que tengo que poner, las preguntas de tipo test que hacen algunos años, y luego también ortografía de catalán. Es decir, todo lo que nos sale en la última página del examen que ya habréis visto de selectividad, que son bastante preguntas bastante raras. Bueno, no sé, para mí era lo peor del examen, entonces me lo estudié. Y luego castellano. También me estudié los libros. En plan, volví a repasar el poema y me estudié Los niños tontos. Luego, ya pasamos al lunes de la semana siguiente, donde yo hice biología, repaso de conceptos general y otro examen. Entonces me hice un repaso entero de toda la teoría y hice otro examen. En esto lo podéis, en todo lo que os estoy diciendo, invertís el tiempo que creáis necesario, pero es cuestión de haceros el horario. Luego en mates realicé 2 exámenes, yo hacía las mates del social, entonces para mí realizar los 2 exámenes me pareció bastante rápido y sencillo. Luego de química hice ácido base, equilibrios y laboratorio, porque era lo que no era lo que peor llevaba, pero sí que eran cosas que a lo mejor en el examen sí que me podían bajar un poco de nota por no hacerlo tan estricto como quería. Y luego el martes ya hice un repaso entero de historia, catalán, ejercicios, la parte obligatoria, entonces me hice algunos exámenes de solo la parte obligatoria, y luego castellano ya estudié figuras retóricas importantes, ortografía y los diferentes tiempos verbales que también lo preguntan. Y luego ya los otros días, luego ya del miércoles al sábado, lo único que hice fue hacer exámenes. Entonces ahí ya os podéis planificar como queráis. Es cuestión de hacer más o menos unos 2 exámenes. Por ejemplo, de biología yo hice del 2010 al 2019. Bueno, 2018. Luego de química igual, del 2010 al 2018. Luego de historia tampoco hice muchos exámenes, me valía con saber la teoría. Lo que sí que me miré fueron los modelos de exámenes durante esos días. Luego de catalán sí que hice algunos exámenes. De castellano igual, me miré algunas preguntas que eran importantes. De inglés
lo que ya hice durante esos días y ya no hice más. Y luego de matemáticas también hice algunos exámenes, del 2010 al 2018. Entonces, si hacéis todo esto, lo de los exámenes lo podéis hacer tranquilamente en los días que os quedan. Es decir, miércoles, jueves, viernes y sábado. En 4 días podéis hacer todos los exámenes y saberos bien la selectividad. Y si queréis ya, le podéis invertir la siguiente semana en hacer solo exámenes, solo exámenes, solo exámenes. Y más relajados iréis. Pero eso, que en 2 semanas os podéis saber perfectamente la selectividad y sacar buena nota. Entonces, si tenéis cualquier duda, dejadmela en los comentarios, os la responderé. Espero que os haya gustado el vídeo y no dudéis en darle like, suscribiros y compartir.